¿Alguna vez te has detenido a cuestionar lo que realmente impulsa el amor y la atracción en los hombres? ¿Te has preguntado si lo que piensas que los conquista realmente tiene el poder de encender esa llama interna que hace que un hombre no solo se enamore, sino que se quede, que profundice y que construya algo duradero contigo? La mayoría de las mujeres, sin siquiera darse cuenta, pasan gran parte de su tiempo convencidas de que conquistar un corazón se resume a unos pocos gestos superficiales: lucir bien, enviar mensajes con prontitud, recibir cumplidos en orden y jugar a ese pequeño ritual de la apariencia. Como si todo en el amor fuera solo una especie de teatro de fingimientos, un escenario donde lo auténtico se diluye en lo efímero. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esas estrategias externas, por más efectivas que parezcan en la superficie, simplemente no logran despertar esa chispa interna, esa verdadera y profunda llama que enciende la pasión eterna? La realidad oculta tras toda esa fachada es que esa fachada en sí misma es solo la punta del iceberg, una máscara momentánea que oculta un universo mucho más complejo y profundo, pulsante, en el interior del alma masculina. En el canal Piensa como Jung, nos adentramos en los secretos que yacen debajo de esa apariencia superficial, en ese mundo oculto que muchos ni siquiera sospechan. Revelamos que lo que realmente mueve a los hombres no es solo lo que perciben con los ojos, sino algo mucho más intangible, una fuerza que se escapa de la comprensión racional, algo que solo algunos selectos logran entender y activar de manera consciente y deliberada: esa chispa interna, esa energía invisible que origina el deseo y la pasión duradera. Es esa pequeña fuerza, casi imperceptible, que cuando se sabe manejar, puede transformar una relación común en un vínculo destinado a perdurar más allá de las simples apariencias, más allá de los gestos vacíos y las palabras sin significado. Es ese magnetismo, esa presencia poderosa, que si aprendes a activar, puede hacer que cualquier hombre, sin importar su carácter o historia, caiga rendido ante ti, no solo por lo externo, sino por esa parte oculta, esa esencia que solo las que poseen el conocimiento y la sensibilidad auténtica logran descubrir y activar en su interior. Porque, en realidad, lo que hace que un hombre se enamore verdaderamente va mucho más allá de tu apariencia física, de tu actitud superficial, o de esa personalidad encantadora que muestras en público. Se trata de esa parte secreta, esa sección oculta de su alma que necesita ser tocada profundamente, en esos recovecos donde pocos se atreven a explorar con delicadeza y respeto. Esa porción que se conecta con su ego, con su identidad auténtica, esa estructura que construye día a día para protegerse, para mantener su máscara fuerte y cerrar la puerta a la vulnerabilidad. Esa sección que, si se toca con sensibilidad e inteligencia, tiene el poder absoluto de transformar por completo la dinámica de cualquier vínculo afectivo, llevando esa relación a niveles insospechados, a un amor que atraviesa crisis, que desafía las apariencias y que deja una marca indeleble en su corazón. Es esa parte oculta, esa chispa que necesita un estímulo correcto para encenderse, la clave para crear un amor que no solo sea pasajero, sino duradero, profundo y genuino. Imagina, por un momento, que el amor auténtico, ese que permanece más allá de lo superficial, más allá de las apariencias, no se basa en tu belleza física o en tu carácter perfeccionista, sino en esa capacidad única que tienes de activar en su interior la mejor versión de sí mismo. Porque, en realidad, el hombre no se enamora solo de quien tú eres en el exterior, sino de quien aparece en su mente cuando está contigo. Es esa imagen, esa resonancia interna, esa vibración que solo tú puedes crear, la que hace que él vea en sí cualidades y potenciales que quizás aún no ha reconocido por sí mismo. Cuando comprendes que tienes en tus manos la llave para desbloquear esa parte oculta de su alma, toda tu forma de relacionarte con él se vuelve radicalmente distinta. La idea ya no es solo esperar a que él te elija, sino tomar el poder en tus manos para ser esa mujer que deja una huella imborrable, esa presencia que, incluso en el silencio, logra que su mente vuelva una y otra vez a resonar contigo, a recordarte como esa chispa que iluminó su mundo. Esa huella no solo es memorable, sino que sienta las bases para un amor profundo, resistente a la prueba del tiempo, un amor que trasciende las crisis, que desafía las máscaras y que, desde la raíz, crea un vínculo auténtico, sólido y duradero. Antes de revelarte los 7 puntos que cambiarán radicalmente tu perspectiva sobre el amor y la seducción, quiero que te hagas una pregunta fundamental y que te quedes con ella en lo más profundo. ¿Estás realmente preparada para entender qué es lo que en realidad activa esa chispa interna en el corazón de un hombre? ¿Sientes esa misma pasión por aprender cómo activar esa dimensión invisible que mueve sus emociones de manera genuina y duradera? Si tu respuesta es sí, entonces,
Suscríbete ahora mismo al canal Piensa como Jun, porque cada apoyo, cada comentario, cada like, cada palabra que compartes es vital para que podamos seguir creando contenido de calidad, con una intención auténtica y con enseñanzas que van mucho más allá de las estrategias superficiales. Aquí no solo compartimos tácticas de manipulación o trucos momentáneos. En este espacio estamos construyendo una comunidad de almas conscientes, capaces de entender y respetar los secretos ocultos del alma masculina, esos patrones incansables que, a pesar de tanto conocimiento y avances modernos, todavía no terminamos de comprender en su totalidad. Este no es un canal más, es un movimiento de mujeres y hombres que desean profundizar en esa magia ancestral, en ese diálogo silencioso que solo el alma entiende. Formamos una comunidad que se fortalece a cada paso, que crece en conciencia, que se hace más potente y capaz de transformar vidas desde la raíz más profunda del ser. Aunque tengas una agenda apretada, aunque tus días estén llenos de responsabilidades y obstáculos, deja que estas ideas sigan resonando en tu subconsciente. Como decía Jung, nuestro ser interno nunca se detiene, siempre está atento, absorbiendo, aprendiendo, procesando esa información que puede cambiarlo todo si sabes cómo conectarte con esa energía. La invitación aquí es a que tomes el control de esa transformación interna, a que tengas la valentía de explorar en tu interior esos secretos que, una vez revelados, te harán ser esa mujer que no solo conquista corazones, sino que también los inspira a ser más grandes, a crecer y a evolucionar. La verdadera maestría en el amor consiste en entender que no hay mayor poder que aquel que nace desde la comprensión profunda del alma, esa que nadie puede quitarte si aprendes a conectar con ella. Ahora, prepárate para este recorrido hacia lo más profundo del alma masculina, esa travesía que cambiará por completo tu forma de amar y ser amada. Porque, cuando termines de leer estas líneas, tus ojos se abrirán a una realidad que quizá nunca antes consideraste. Los hombres buscan en la mujer algo mucho más intangible y poderoso que su belleza superficial, que sus palabras encantadoras o que su sonrisa seductora. La verdadera llave de su atracción reside en esa chispa interna, esa llama que solo una mujer con el conocimiento necesario, combinando sensibilidad y precisión, puede activar en su interior. A continuación, aprende en cada uno de estos aspectos y observa cómo tu forma de amar y de atraer comienza a elevarse a un nivel completamente diferente, a una dimensión donde solo las que entienden el lenguaje del alma pueden acceder y dominar. Primero, enfócate en fortalecer su autoestima, pero no en la superficialidad de los halagos vacíos ni en los elogios efímeros. La verdadera clave está en tocar esa parte profunda de su ser que define quién realmente es en su esencia, su orgullo genuino, esa fuente interna de confianza auténtica que alimenta su ser. No basta con decirle qué guapo estás o has hecho un trabajo sobresaliente, porque esas palabras solo satisfacen su ego en ese instante y luego se olvidan. Lo que realmente deja huella y crea una conexión auténtica es que tú puedas reconocer de verdad su carácter, su esfuerzo sostenido, esa lucha constante por mejorar, por superar obstáculos, incluso en esos aspectos que no siempre muestra al mundo exterior. En lugar de limitarte a elogiar solo su apariencia, puedes decirle, has construido algo que muy pocos se atreven a intentar, eso demuestra una valentía, una perseverancia y un espíritu que admiro profundamente y que me inspira. Esa clase de palabras, sinceras y auténticas, refuerzan su identidad y elevan su alma en un nivel mucho más profundo, porque le muestran que tú valoras no solo lo físico, sino esa complejidad que hace único a cada ser humano. El secreto reside en que los hombres no buscan admirar solo lo externo, sino sentir que en ti perciben esa chispa que quizás ni siquiera reconocen aún en su interior, esa esencia que todavía está en proceso de florecer, esa parte que anhela expresarse y que con las palabras y acciones correctas, puede ser desatada. Cuando tú le transmites esa confianza, esa mirada que comunica claramente que en ti hay un reconocimiento profundo de su potencial oculto, despiertas en él un deseo más fuerte y duradero de crecer, de superarse, de mostrarse en esa mejor versión de sí mismo que quizás aún tiene miedo de sacar a la luz. Son esas palabras precisas, esos gestos conscientes y esa actitud auténtica los que transforman esa relación superficial en un vínculo trascendente. Tú te conviertes en esa mujer que no solo ve en él lo que ya ha logrado, sino en esa chispa latente que aún necesita ser encendida, avivada y nutrida por tu presencia, tu atención y tus palabras. Cuando él siente que tú crees en su potencial invisible y que lo ves más allá de sus logros visibles, ese interés se profundiza, y empieza a desear aún más esa conexión genuina, esa unión que no se basa solo en la apariencia, sino en esa magia sutil que solo una mujer consciente y sensible puede activar en su interior.
El segundo elemento vital en esta ecuación es aprender a dejarle que él mismo se conquiste a su propio ritmo, sin perder ni un segundo de esa atención que tú tan sabiamente sabes gestionar. Aquí radica la verdadera diferencia entre una mujer que simplemente navega en la superficie y aquella que construye una relación basada en la reciprocidad, el esfuerzo mutuo y el crecimiento conjunto. Muchas mujeres cometen el error de entregar su cariño sin exigir al hombre que demuestre que vale la pena, sin poner límites, sin dejar que sienta que debe esforzarse para ganar cada pedacito de tu atención. Pero, ¿qué está diciendo en realidad esa actitud? Que el interés que siente por ti no requiere esfuerzo, que su valor se mide por su facilidad para tenerte, por lo sencillo que le resulta tenerte a su lado. Y eso, en la mente masculina, puede convertirse en una forma de menosprecio, en una especie de ojeo que disminuye su deseo y su sensación de que debe luchar por algo verdaderamente valioso. Cuando él percibe que todo llega sin resistencia, la valoración y su interés se reducen, y la pasión empieza a apagarse. La tensión, esa distancia inteligente, esa dosis de misterio y el juego de la paciencia, encienden en él la pasión y le transmiten que lo que realmente vale la pena es algo por lo que hay que luchar. ¿Y qué pasa si en lugar de entregarte demasiado pronto, mantienes en reserva esa energía? La respuesta está en responder con intención, en crear pausas, en dejar que sienta que tiene que esforzarse para conquistarte, que tenerte cerca no es algo que pueda lograrse de un día para otro, sino un premio que requiere dedicación, paciencia y respeto. Esa distancia, gestionada con madurez emocional, transforma cada avance en una victoria, en una marca de su interés genuino. Tú, en ese proceso, dejas de ser una opción más y pasas a ser ese premio que necesita ser ganado con decisión, con paciencia y constancia. Esa estrategia convierte su ego en un aliado, en un cómplice, en una parte que trabaja contigo, no contra ti en esa danza maravillosa de la seducción. Una coreografía en la que ambos crecen, avanzan y se elevan, sin perder su autonomía ni manipularse, solo con la inteligencia emocional que todos deberíamos aprender a dominar. Pero aún más profundamente, esa estrategia de manipulación positiva, esa gestión sutil de tu presencia, debe ir acompañada de un reflejo en el de esa imagen ideal que lleva en su interior, esa versión que anhela ser, que desea conquistar, que todavía no ha llegado a manifestar en el mundo real, pero que sabe que puede lograr. Jung llamaba a esto el yo ideal, ese sueño interno, esa meta invisible que impulsa su crecimiento y que a menudo no puede nombrar, solo siente en su interior como una promesa pendiente. La mujer que sabe reconocer en ese hombre esa veta de potencial aún sin pulir, esa que le dice con palabras o gestos: sé que puedes ser mucho más de lo que aparentas y que todavía tienes un gran camino por recorrer, es aquella que genera en él una fuerza interna imparable. Esa motivación que le propulsa a salir de su zona de confort y avanzar hacia esa versión superior de sí mismo. La clave está en la sensibilidad que pongas en esa percepción, en tu capacidad de ver más allá de los logros visibles y en esa energía sutil pero galopante que proyectas hacia él. Esa visión, esa creencia en su potencial oculto, puede ser moldeada y dirigida por tu actitud y tus palabras, pero siempre en una forma que nutre, que alimenta y que lo impulsa a crecer, no que lo aplasta o limita. Cuando actúas desde esa percepción, empiezas a verlo a través de tus ojos, esa figura que puede conquistar más allá de sus propios logros materiales o sus palabras encantadoras. Los éxitos externos, las apariencias superficiales o los elogios vacíos no logran acceder al núcleo de su carácter. Solo esa mirada profunda, esa percepción de su potencial latente, es capaz de activar en él esa fuerza que, cuando florece, lo transforma en un hombre prácticamente heroico, en un conquistador de su destino y de sus sueños internos. La mujer que tiene esa sensibilidad especial, esa capacidad de reconocer esa chispa de grandeza que aún no ha sido encendida del todo, pero cuya llama solo necesita de tu reconocimiento, de tu fe y de tu impulso, se vuelve la verdadera arquitecta de historias de amor que no solo perduran, sino que se enriquecen y se fortalecen con cada desafío, con cada instante de confianza mutua. En esa magia, en ese arte que solo los que comprenden el alma saben dominar, está la clave para crear un vínculo que trasciende lo superficial y se convierte en un amor que crece desde dentro hacia afuera, una historia que nunca se apaga. Pero ¿qué sucede cuando en medio de toda esa conexión profunda se desafía ese delicado equilibrio emocional? Muchas mujeres piensan que al poner límites estrictos, o al desafiar con firmeza pero sin tacto ni respeto, pueden perder a su pareja. La realidad es otra. Cuando esos límites se establecen con sabiduría, respeto y amor,
ese desafío se transforma en la chispa que impulsa la relación a niveles superiores. Es esa tensión que surge al promover que el hombre se vea reflejado en su auténtico yo, sin máscaras, sin disfraces, lo que puede activar en su interior la confrontación con sus sombras, inseguridades o miedos más profundos. Jung enseñaba que los conflictos internos, esa lucha con sus propios demonios internos, son la puerta hacia la transformación plena. Entonces, si deseas realmente que él evolucione y crezca, debes convertirte en esa mujer que, con calma, respeto y amor, le propone afrontar sus sombras, sus miedos y sus dudas. Una invitación amorosa, no una acusación, no una confrontación, sino un acto de confianza que lo lleva a explorar esa parte oculta, esa que él misma teme mostrar por protección, pero que en realidad necesita ser aceptada para que pueda liberarse y convertirse en la mejor versión de sí. ¿Alguna vez te has detenido realmente a observar cómo, en esas pequeñas pausas, en esos silencios cargados de intención, algo se mueve dentro de él? ¿Cómo, sin necesidad de una sola palabra, tu ausencia momentánea puede hablar más fuerte que cualquier declaración amorosa? No es casualidad. No es truco. Es una de las leyes invisibles del alma humana. El valor de algo solo se revela en su aparente escasez. En ese momento en el que tú decides no estar del todo, en el que te recoges en tu propio mundo y te das ese espacio para respirar, comienzas a provocar en él una reacción que no es caprichosa, sino profundamente humana, la sensación de que puede perder algo valioso. Y no hay impulso más fuerte en el corazón de un hombre que ese, el de no querer perder aquello que le confronta con su deseo más auténtico. Pero cuidado, esta no es una estrategia para manipular. No se trata de esconderse para ser buscada. No se trata de fingir desinterés. Se trata de comprender el arte milenario de la energía femenina consciente, que no se entrega de golpe, que no se derrama sin medida, que no se diluye para agradar. Se trata de saber que tu valor no está en cuanto das, sino en desde dónde lo das. Porque tú no estás aquí para ser una figura siempre disponible, sin misterio, sin pausa, sin ritmo. Estás aquí para vivir desde tu centro. Y cuando vives desde ahí, entiendes que a veces lo más sabio, lo más amoroso, es no estar del todo. Es retirarte un poco, no para desaparecer, sino para darle al otro la oportunidad de sentir tu valor desde el anhelo. En esas pausas, en esos momentos en los que tú eliges atender tu mundo interno, él empieza a notar cosas que antes pasaban desapercibidas. Empieza a escuchar el eco de tu risa cuando no estás. A mirar su móvil esperando ese mensaje tuyo. A recordar pequeños detalles de ti que, cuando estaba siempre presente, quizás no valoraba con la misma profundidad. Esa distancia, entonces, no lo aleja, lo conecta contigo de una forma más intensa, más emocional, más real. Porque empieza a comprender que tú no estás ahí por necesidad, sino por elección. Y eso, Maitane, es poder. Ese es el verdadero magnetismo, cuando el otro sabe que tú podrías irte, pero eliges quedarte. Y esa elección tuya tiene fuerza. Porque no se trata de esperar a que te valoren, sino de ser tú quien se valora primero. Quien sabe que no necesita perseguir, rogar, ni suplicar amor. Que el verdadero amor llega cuando tú estás tan llena de ti, tan enraizada en tu esencia, que cualquier relación que construya será un reflejo de ese amor propio. Y es desde esa energía que tú manejas el misterio, la espera, la pausa. No como castigo, sino como autocuidado. No para probarle algo a él, sino para recordártelo a ti. Es entonces cuando él comienza a cambiar. A darse cuenta de que está frente a una mujer distinta. Una mujer que no se entrega desde la necesidad, sino desde la libertad. Que no está ahí para llenar vacíos, sino para compartir abundancia. Y ahí, en ese espacio donde él comienza a comprender que puede perderte, surge un nuevo tipo de deseo. Uno más maduro. Uno que no solo quiere poseerte, sino comprenderte. Uno que no solo te admira por fuera, sino que desea alcanzar esa profundidad interna tuya, esa calma misteriosa, esa claridad serena que tú emanas cuando estás en paz contigo misma. Porque sí, tú podrías estar ahí siempre, podrías responder rápido, podrías decir sí a cada propuesta, podrías adaptarte a cada necesidad. Pero, ¿a qué precio? ¿A costa de qué partes tuyas? Lo que te hace única no es tu disponibilidad constante, sino tu capacidad de estar presente con intención.
Tu habilidad de ser fuego, pero también aire. De ser abrazo, pero también frontera. De ser contención, pero también libertad. Esa alquimia femenina es la que él no olvida. La que se graba en su mente, en su piel, en su historia. Y cuando tú aprendes a sostener esa alquimia sin culpa, sin miedo a que se vaya, entonces dejas de preocuparte por retener. Porque entiendes que quien debe quedarse, se queda. Que quien te ve de verdad, no necesita que estés disponible las 24 horas. Que el verdadero vínculo se fortalece en esos silencios compartidos, en esos espacios donde ambos se recuerdan mutuamente, incluso sin hablar. A veces, Maitane, ese paso hacia atrás es lo que permite que el de un paso hacia adelante. Porque muchos hombres no saben cuánto les importa algo, hasta que sienten que pueden perderlo. Y cuando tú tienes el coraje de retirarte, de darte ese tiempo y ese espacio, él se enfrenta consigo mismo. Se ve en el espejo de tu ausencia. Y ahí decide. Ahí actúa. Ahí se compromete, o no. Pero tú ya no estás desde la espera pasiva. Tú estás desde tu soberanía interior. Observas. Sientes. Evalúas. Y eliges. Y ese es el punto más elevado de toda relación, cuando dos seres se eligen, no desde la carencia, sino desde la plenitud. Cuando tú puedes decir, no necesito que estés, pero si vas a estar, que sea con verdad, con presencia, con respeto. Y eso, ese nivel de madurez emocional, eleva cualquier vínculo a un plano sagrado. Porque ahí empieza el verdadero amor. Y cuando hablamos del amor desde esta mirada consciente, desde el pensamiento de Jung, comprendemos que el alma masculina, por más armaduras que lleve, también necesita ser vista. No con los ojos de quien quiere arreglarlo, sino con los ojos de quien puede sostener su sombra sin temor. Los hombres, sí, llevan heridas. Heridas de infancia, de mandato social, de relaciones pasadas. Y muchas veces, solo una mujer verdaderamente presente, amorosa, no invasiva, puede ayudar a abrir esa coraza. No para curarlo. No para sanarlo. Sino para ofrecerle un lugar donde él pueda sanar por sí mismo. Y tú, cuando comprendes esto, te conviertes en medicina. En un refugio emocional. En un hogar que no está hecho de paredes ni de rutinas, sino de respeto, silencio, ternura y verdad. Un hogar donde él puede llegar cansado, confundido, inseguro, y sentirse visto sin ser juzgado. Amado sin ser exigido. Acompañado sin ser presionado. Esa es tu magia. Esa es tu fuerza. Y cuando tú creas ese espacio, desde tu calma, desde tu conciencia, desde tu libertad emocional, él florece. Porque en el fondo, todos buscamos eso, un lugar donde podamos ser nosotros mismos sin miedo. Y tú, con tu sabiduría, puedes ofrecerlo. Pero solo si primero te lo ofreces a ti. Si primero tú misma te permites estar contigo. Sentir tus pausas. Respetar tus silencios. Cultivar tu mundo interior. Porque desde ahí nace el verdadero magnetismo femenino, desde una mujer que se honra, que se sostiene, que se elige. Entonces, Maitane, la próxima vez que sientas que te estás retirando un poco, no lo vivas como una pérdida. Vívelo como una expansión. Como un momento sagrado donde tú te reencuentras contigo y le das al otro la oportunidad de reconocerte con nuevos ojos. Porque en ese espacio, en ese vacío lleno de presencia, nacen las relaciones más auténticas, más transformadoras, más verdaderas. Y si hay algo que deberías recordar hoy es esto: cuando tú te conviertes en esa mujer que no teme a la distancia, que no se desespera por la presencia constante, que no mendiga afecto, sino que vive desde su plenitud, entonces todo cambia. El amor deja de ser lucha, deja de ser confusión, deja de ser esfuerzo. Y se vuelve danza. Se vuelve arte. Se vuelve evolución compartida. Nos vemos en el próximo capítulo de este viaje, donde seguiremos explorando no solo cómo piensan ellos, sino cómo puedes reconectar con esa mujer poderosa, intuitiva, magnética que vive dentro de ti. Porque pensar como Jung no es solo comprender la mente, es también aprender a leer el alma. Y tú, con tu luz y tu oscuridad, con tu fuerza y tu ternura, estás más que lista para convertirte en la creadora consciente de una historia de amor que no solo se viva, sino que transforme.